los 70, en los 80, no sé, teníamos fábricas con miles de trabajadores que hoy no existen. Por un lado, porque avanzó la tecnología. Por otro lado, porque aparece la terciarización. Entonces, se sigue fragmentando la clase trabajadora de manera tal que es difícil para un gremio asociar a todo lo que tiene que ver con la rama de producción, porque está todo terciarizado. Y la terciarización es la precarización laboral. Pero a eso se agrega que hay hoy millones de trabajadores en Argentina y en el mundo que han tenido que inventarse un trabajo para poder vivir. Y eso, primero, es bastante desesperante porque vos comés en el día a día y no tenés forma de saber si mañana vas a comer, aunque ahora estamos en un proceso mucho mejor para eso. Y lo otro que creemos que no hay manera de que ese compañero vuelva a entrar en la producción, ¿no? Porque la producción, los trabajadores que expulsa no los vuelve a tomar, ¿no? Avanza la tecnología, ese trabajador no vuelve a la producción. Entonces lo que empezamos a plantear es la construcción de una herramienta gremial que pudiera contener a estos trabajadores y que en muchos casos discutiera con el Estado. Primero, que nosotros necesitamos, uno de los derechos de cualquier trabajador es el derecho a organizarse, necesitamos una forma gremial de organización quizás distinta a las que nosotros conocemos. Y después la discusión sobre que hay muchos compañeros que viven en ese día a día, que quizás hoy la mayoría pueden estar cobrando asignación familiar por hijo, pero tiene que tener un complemento salarial en el trabajo que ese compañero desarrolla. Y eso lo empezamos a discutir hace 3 años nosotros, en Soledad, lo fuimos instalando, no está instalado en la agenda política de nuestro país, pero nosotros estamos dando batalla, estamos desarrollando estrategias para que visibilizar a este sector la necesidad de la organización y la posibilidad de que el compañero recupere los derechos que perdió en el proceso del avance del proyecto neoliberal. Uno de los planteos iniciales de la CETEP fue que nosotros teníamos que discutir la creación de un Ministerio de la Economía Popular. Buscar una estrategia donde haya un solo ministerio que desarrolle todas esas estrategias de inclusión, pero además nosotros creemos que tiene que haber un complemento salarial para aquellos compañeros que no tienen garantizado un ingreso que le permita llegar a fin de mes. Y para eso no hay otra forma que peleando contra el capital concentrado en este país, que acá lo que hay que tener en cuenta es que el capital concentrado es la fragmentación de la clase trabajadora. El monopolio, para que exista, tiene que tener una clase trabajadora fragmentada. Entonces, nosotros podemos construir incluso un Ministerio de la Economía Popular, pero si no disputamos que los que más tienen en la Argentina tienen que poner la plata para que el compañero que está viviendo en una situación de falta de derechos mejore sus derechos, alguien la tiene que poner. El Estado no es una entelequia. Ahí se disputa poder. Y el poder, es clarito, lo tienen los monopolios o lo tienen los trabajadores. Entonces, la creación de un Ministerio de la Economía Popular sería central porque tendríamos la posibilidad de discutir en ese ministerio, por ejemplo, lo que han discutido los cartoneros en Capital, diciéndole al jefe de gobierno, bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo que te permite a vos no enterrar cartones, plástico en el CIAMSE, o sea, colaboramos con la ecología y ese trabajo lo tenés que pagar, ¿no? Entonces se le dio un complemento salarial a lo que cada cartonero juntaba y vendía. Y ahí un complemento salarial para que pueda llegar a fin de mes con un ingreso por lo menos que cubra el sueldo mínimo y un poco más. Eso se tendría que hacer con el resto de los trabajadores de la economía popular. Incluso
una discusión más fuerte, digamos, en relación a los planes de inclusión, que nosotros tendríamos que tener participación en cómo mejorar ese programa. Para lo cual siempre es necesario construir la organización gremial que discuta cómo mejorar esa situación. Nosotros podríamos producir en el marco de la economía popular desde zapatillas hasta alimento, digamos, orgánico, digamos, que sería mucho mejor para que lo consuman nuestros compañeros, y para eso todavía no hay una política, digamos. Nosotros queremos discutirla. Yo creo que, primero, tener un ministerio donde se puedan discutir todas estas cuestiones, ¿no? Sería central. Tener la organización gremial que esté en condiciones de discutirlo, y entender que acá hay una disputa respecto al capital, que no es solamente el Grupo Clarín, ¿no? Acá hay 5 o 6 empresas que trabajan, que manejan la cuestión alimenticia. En Jujuy toman leche La Serenísima, ¿entendés? ¿Cómo no van a poder producir en Jujuy o cerca de Jujuy? Digamos, para que incluso sean productores, los productores ganen mejor plata e incluso producir más barato para que no le falte leche a nadie. Y por supuesto, cada vez está más claro que estamos discutiendo eso. Fueron los sectores que apoyaron a la dictadura del 76, fueron los sectores que negociaron con el capital transnacional toda la década del 80 y del 90, así que ellos no tienen ningún escrúpulo en mancillar el nombre de cualquier militante popular que se anime a discutir esto. Pero esto no depende de la voluntad de una persona, depende de esto que estamos hablando. Si nosotros construimos organización, y esa organización va teniendo peso y va logrando la unidad de la clase trabajadora, esto por supuesto que va a avanzar. Nosotros en todo este proceso, la mayoría de los trabajadores que integran la CETEP, los compañeros que son monotributistas sociales, la obra social a la que se inscribían no les daba servicio, o no teníamos la forma de que atiendan a nuestros compañeros, porque lo que aportan a la obra social, según las obras sociales, es muy poca plata. Entonces se empezó a plantear la necesidad de construir una obra social. Surge la posibilidad con el sindicato de ladrilleros, que tiene la obra social intervenida, de organizar una mutual que prestara servicio a la obra social de ladrilleros. Y entonces esa obra social presta servicio a aquellos monotributistas sociales que se inscriben en la obra social de ladrilleros. Esto es bastante reciente, pero hace poquito inauguramos unos consultorios acá en el local de la CETEP en Constitución, que son muy funcionales. Bastante rápido le damos solución a los problemas, no tiene que andar comprando bonos, toda una tarea tediosa. Por ahora hay cerca de 4.000 asociados, afiliados a la obra social. Queremos que sea una obra social para todo el sector de trabajadores de la economía popular. El proyecto neoliberal nos ha fragmentado tanto que nosotros tenemos que hacer un enorme esfuerzo para pensar en proyectos nacionales como trabajadores, pensar en proyectos nacionales de salud. O sea, que a mí, trabajando, no sé, en Constitución, me interesa el problema de salud que tienen los compañeros de Santiago del Estero, ¿no? Que eso sería romper con la mirada chiquita del lugar donde vos vivís o donde vos estás. Entonces, a la vez que tenemos que armar la obra social y atender la enfermedad, cómo nos ha enfermado este sistema, tenemos que ir discutiendo con los compañeros cómo pensamos la salud desde el punto de vista de los trabajadores para el conjunto de la clase trabajadora de nuestro país. Muchas veces la pelea es solamente por reivindicaciones, pero que si los trabajadores no miramos los procesos políticos, si no tenemos voz propia en cómo queremos que sea nuestro país, es imposible
profundizar este proceso político. Obviamente, viniendo del infierno, como decía Néstor, se avanzó muchísimo. Primero que hay un grado de estabilidad en un sector importante de la clase trabajadora. Y segundo, que los trabajadores nunca van a ir por menos, siempre están planteando ir por más. Que nosotros no podíamos estar haciendo este planteo, y de hecho jamás lo hicimos, en la década del 90, donde todos nuestros compañeros se quedaban sin trabajo. Lo podemos hacer ahora porque este es un proceso de avance del campo popular y nosotros queremos avanzar más.